Eh, ¿Qué tal a todos? Buenos días a esta clase de de esta semana 10. El día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de mercancía peligrosa. Para ello tenemos este contenido para esta semana, que es la clasificación de mercancías peligrosas del, del 1 al 9. Luego tenemos un poco de la legislación internacional sobre los transportes de mercancía peligrosa. Luego de la documentación para el transporte de mercancías peligrosas. Y ahora sí, yo les hablaré, comenzaré hablándoles acerca de las clases, de la clase uno, los explosivos. En la clase uno, esta clase en sí engloba todas las mercancías cuyo transporte implique algún riesgo de explosión. Asimismo, estas no son aptas para el transporte aéreo. Su etiqueta es color anaranjado y tienen el número uno. Algunos ejemplos son las bombas, los cohetes, los fuegos artificiales, las bengalas, entre otras. Además, se dividen en seis clases. La división 1.1 son materias y objetos que representan un peligro de explosión en masa. Es decir, es una explosión que afecta prácticamente de manera instantánea a casi toda la carga. La división 1.2 son materias y objetos que presentan un peligro de proyección sin peligro de explosión en masa. La división 1.3 son materias y objetos que representan un peligro de incendio con ligero peligro de efectos de ondas expansivas o de masa, cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable, o que arden unos a continuación de otros con efectos mínimos a una expansiva de proyección o en sí ambos efectos, ¿no? La división 1.4 son materias y objetos que solo presentan un pequeño peligro de explosión. En caso de ignición o cebado durante el transporte, los efectos se limitan esencialmente a los bultos y normalmente no dan un fragmento de su tamaño aplicable a las distancias. Un incendio exterior no debe implicarse la explosión prácticamente instantánea de la casi totalidad del contenido de sus bultos. Ahora tenemos la 1.5, que son materias muy poco sensibles que representan un riesgo de explosión en masa con una sensibilidad normal, por decirlo, en su transporte. Solo existe una pequeña probabilidad muy reducida de cebado, que es en sí su combustión, que se transforma en detonante. Por ello se exige como mínimo que se someta a pruebas de fuego exterior. Y por último, la división 1.6, que son objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgos de explosión en masa. Dichos objetos no, con, no contienen materiales extremadamente poco sensibles y que solo representan una probabilidad despreciable de cebado o de propagación accidental. Ahora pasamos a la clase 2, los gases. En sí, en la clase 2 son materiales que a presión normal y a 20 Celsius se encuentran en estado gaseoso, o bien con una presión superior a 3 bares a 50 Celsius. Los gases pueden presentarse licuados, comprimidos o refrigerados. Estos se dividen en tres tipos. La división 2.1, que son aquellos que cuando se mezclan con el oxígeno del aire o con cualquier otro material oxidante, y en presencia de una fuente de ignición entran en combustión. Ejemplo, el hidrógeno, el acetileno, el propano y el butano. Luego tenemos la división 2.2, que son gases no inflamables, no tóxicos. Son gases asfixiantes en la medida que se desplazan o diluyen el oxígeno de la atmósfera. Ejemplo, el nitrógeno, el argón, el dióxido de carbono y el helio. Luego tenemos la división 2.3, que son gases tóxicos. Estos gases son extremadamente peligrosos para los seres vivos o las personas. Algunos de estos gases tóxicos son corrosivos en sí y pueden causar daños al medio ambiente. Uno de los ejemplos sería el cloro, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el óxido de etileno. Ahora pasaremos a la clase número 3, los líquidos inflamables. Como bien se dice, son líquidos cuyo punto de inflexión es de 60 Celsius. Estas materias pueden presentarse además de características tóxicas o corrosivas. Ejemplo, el tuleno, el aguarrás, que es más conocido como el thinner, la gasolina,
la pintura o los barnices. Adicionalmente, estos tienen, en la clase número 3, los que tienen un punto de inflamación. En sí es la misma temperatura a la cual un líquido emite su vapor en cantidades suficientes, que en sí al mezclarse con el mismo aire produce una mezcla más inflamable en condiciones normales del laboratorio. Por ello su clasificación está dividida en tres. División 3.1, punto de evaporación inferior a -18 Celsius a -4. La división 3.2 sería el punto de evaporación entre lo que sería el -18 y 23 Celsius. Y por último, la división 3.3 sería del punto de evaporación mayor de 23 a 73.4 Fahrenheit y menor de 61 Celsius. Ahora le voy a pasar a mi compañero. Muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la clasificación de la mercadería peligrosa, la fase 4, ¿no? Que son materias sólidas inflamables, autorreactivos y explosivos desensibilizados sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Son mayormente que arden fácilmente, más que los materiales, de combustibles ordinarios, como la madera o el papel. La combustión puede ser violenta o rápida, generando una gran cantidad de calor. Algunos productos de esta clase son explosivos desensibilizados, por ejemplo, el trinitrotolueno humedecido, que de otro modo pertenecería a la clase 1. Algunos son autorreactivos y son capaces de descomponerse químicamente si superan cierta temperatura o se someten a un shock que es en este caso al calor, ¿no? Siguiente, por favor. En la clase 5 tenemos a sustancias comburentes y los peróxidos orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias susceptibles de experimentar descomposición exotérmica o a temperaturas normales elevadas. La descomposición puede producirse por efecto de calor, del contacto con impurezas por rozamiento o impacto. Y las sustancias comburentes son sustancias que sin ser necesariamente combustibles por sí mismas pueden, por lo general, al desprender oxígeno, favorecer la combustión de otras materias. Estas sustancias pueden estar contenidos en un objeto. Siguiente, por favor. Y en la clase 6 tenemos a los materiales tóxicos y materias infecciosas. En el caso de materias, tóxicas son venenos químicos o que pueden dañar el cuerpo, ¿no? De las personas en su totalidad o en parte. Debe evitarse que penetren en el cuerpo, eh, ejemplo, tragándolos, respirándolos o absorbiéndolos a través de la piel. Y en el caso de las materias infecciosas, son las que contienen patógenos, es decir, microorganismos que causan enfermedades infecciosas en los transportes, en los humanos y los animales. Se clasifican por peligro de transporte en uno de tres grupos, de los cuales son los dos primeros se consideran peligrosas para el transporte por motivos infecciosos. Este es el claro ejemplo del COVID, ¿no? Por ejemplo. Siguiente, por favor. Ya, les doy pase a mi compañero. Gracias. Buenos días con todos. Ahorita veremos la clase número 7 sobre materias radioactivas. Las materias radioactivas son sustancias que en forma espontánea y continua emiten ciertos tipos de radiación y pueden ser dañinas para la salud y no pueden ser detectados por los sentidos humanos. En este ejemplo tenemos el cobalto 60, cesio, yodo 131, que son materiales usados en diferentes actividades como la medicina, investigación nuclear, entre otros. Las categorías hay en categoría uno, 2 y 3, en la cual la primera es blanca y las 2 y 3 son amarillas. Y esto es según la intensidad de la radiación de bulto en el transporte. Esas son las etiquetas que se les ponen en el embalaje.
Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Clasificación número 8. Materias corrosivas. Esta clase de materias u objetos pueden dañar por simple contacto con la piel, las mucosas o los ojos. También pueden provocar daños a otras mercancías e incluso en las propiedades si llegan a derramarse. Todas las sustancias comprendidas en esta parte de la clasificación presentan efectos destructivos, ya sea en menor o mayor grado, en materiales como metales o textiles. La imagen de ahí es la imagen de lo que vendría a ser el adhesivo que se pegaría al empaque que se va a exportar o importar. Siguiente diapositiva. Ya. Clasificación número 9. Materias y objetos que presentan peligros diversos. Finalmente, esta clasificación comprende todas aquellas materias que suponen un peligro o riesgo que no hayan sido contemplados en las anteriores categorías. Entre ellas encontramos dioxinas de polvo, polvos finos, capaces de causar grandes daños en las vías respiratorias o las pilas de litio. Las mercancías más común que vemos en esta categoría es el hielo seco utilizado para refrigerar diferentes productos. A su costado podemos ver la clasificación dentro de la clase número 9 de los materiales. M1, materias que al ser inhaladas en forma de polvo fino pueden ser peligrosos para la salud, materias o objetos que en caso de incendio pueden formar toxinas, entre otros. Y esa sería la clasificación del 7 al 9. Mi compañera les explicará lo siguiente. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la legislación sobre el transporte de mercancías peligrosas. A nivel internacional, la autoridad máxima es la OASI, que es la Organización de Aeronáutica Civil Internacional. Este es un organismo creado por la ONU. En sí, la OASI es la autoridad máxima para velar por el bien llevar de la aviación, tanto de personas como de carga. Y en paralelo existe una organización privada que tiene su sede principal en Suiza, que es la IATA. Esta es una organización privada que vela también por el bien llevar del pasajero y de la carga. Por ello, la OASI, con el apoyo de la IATA, se encarga de regular lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en un embalaje de mercancía peligrosa, para poder preservar el bien llevar de la logística. El siguiente PPT, por favor. En el Perú, los operadores deben obedecer a las leyes de nuestro país. El Estado como ente regulador, a través de la MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, regula todo el tema de mercancías peligrosas. O sea que la máxima autoridad para la mercancía peligrosa en el Perú es la MTC. Sin embargo, como el MTC es un ministerio que se encarga del transporte nacional e internacional de las diferentes vías, además de todo el tema de telecomunicaciones, no se da abasto. Por eso la MTC le delegó a un organismo que le pertenece, llamado la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, la capacidad de fiscalizar. Por eso los operadores logísticos peruanos que transportan mercancías peligrosas se entienden en el tema de regulación con la DGAC. Y todo lo que ellos regulan es lo mismo que regula la IATA y la OASI. De igual forma, cada país tiene su entidad que defiende también los intereses de la seguridad de las operaciones. Bueno, finalmente la DGAC regula a través de una normativa que conocemos como RAP, Regulaciones Aeronáuticas del Perú. En sí, los RAP que están ligados al manejo de mercancías peligrosas son el RAP 110, que habla de todo el tema de mercancías peligrosas, el RAP 111, que certifica que una empresa pueda operar mercancías peligrosas, el RAP 109, que es el que acredita un operador a poder manipular mercancía peligrosa, y el RAP 110.45, que es muy importante ya que es una regulación que exige que un personal de una agencia de carga esté capacitado en el envío de mercancías peligrosas. Entonces, la DGAC no solo fiscaliza, sino que también crea los mecanismos para que los trabajadores de los operadores logísticos puedan capacitarse. Bueno, le doy pase a mi compañero. Buenos días. Hoy vamos a hablar de la documentación para el transporte de las mercancías peligrosas, ¿no? Como ya le explicaron mis compañeros, las mercancías peligrosas son altamente corrosivas y también dañinas para la salud, ¿no? Pero, ¿qué documentos se necesita? Para el transporte se necesita una declaración de mercancías peligrosas. Por ejemplo, detallar qué es lo que estás transportando, qué es lo que
cuáles son las consecuencias que puede traer por si es que en algún momento pasa algún accidente, ¿no? También se hace la factura comercial, el packing list, la carta de instrucciones del expedidor o remitente de cómo se debe, pues, transportar la mercancía, ¿no? O sea, como ya lo han explicado, todo personal debe estar capacitado, pero siempre es bueno aclarar qué es lo que se debe hacer, ¿no? O sea, como para recalcarlo de una vez más. Y el certificado de origen, ¿no? De dónde es la mercancía que se está importando, exportando. Muy importantes son los pictogramas. Son lo que mis compañeros han mostrado, esas imágenes en forma de rombo que se pega en la mercancía que se están transportando para ver de qué clasificación o de qué nivel es, qué tan peligrosa puede ser, ¿no? Y también un adicional es que hay que separar los envíos interactivos, ¿no? O sea, no vas a llevar un corrosivo con un inflamable o vas a llevar fósforos con combustible. ¿Por qué? Porque puede ocasionar accidentes muy grandes. También la estiva de materiales inflamables para evitar la propagación de posibles incendios, ¿no? Y siempre hay que estar preparados para cualquier situación, dado que las mercancías peligrosas, por más cuidados que tenga uno, nunca sabe en qué momento puede pasar algo malo. Eso sería todo. Gracias. Si tienen alguna consulta o duda, pueden preguntar.
Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a pasar el link de asistencia por medio del chat para que puedan inscribirse y recibir su certificado después de todas las sesiones. Ya mi compañero pasó el link de asistencia por el chat del Zoom. Vamos a dar unos minutos para que lo puedan llenar. Bueno, si no hay ninguna duda pendiente, cerraremos la clase el día de hoy así. Gracias por haber asistido. Les esperamos la siguiente semana
para la siguiente clase del taller. Muchas gracias.